Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Perdón, lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿qué entienden ustedes con lo que Dios acaba de decir aquí? ¿Qué entendieron? ¿Quién quiere opinar? Yo entiendo que confiamos en las promesas que están aquí en las cartas de Papito Dios, tenemos que tener fe y confianza de que se van a cumplir. Hay Dios todos los propósitos que tengamos y siempre incluirlo a Él en esa ecuación. ¿Quién más? Bueno, que las promesas del Señor son eternas y se cumplen a cabalidad, que Él pues no miente. Entonces podemos confiar plenamente en todo lo que Él nos ha dicho. Amén. ¿Quién más? Juró por sí mismo porque no había nadie más superior que él. Sí. ¿Quién más? Juró que lo iba a bendecir. ¿Qué más les dice el Señor ahí? Precursor, ¿qué es un precursor? Para ustedes, ¿qué es un precursor? Antes. Curso, carrera, precursor. El que viene antes, el que habla del que va a venir. Amén. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesús. Señor Jesucristo, alguien que corre antes la carrera y para enseñarle a otros cómo correrla. Es el propósito del Señor Jesucristo aquí en la tierra, enseñarnos cómo es el reino de Dios, enseñarnos a caminar por el camino hacia el cielo, el camino hacia nuestro Padre. Es el precursor que se anticipa o precede, ¿no?, a lo que Dios va a hacer. Entonces, sin el Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Y dice, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Antes el sumo sacerdote era todos los años, tenían que sacrificar un cordero y tenían que tomar todos los pecados y hacer el sacrificio. Ya el Señor Jesucristo hizo eso una vez y para siempre. No más, ya no más. Tenemos al Señor Jesucristo que nos salvó, nos limpió, nos purificó y es nuestro precursor, el que prepara el camino para que otros puedan correr más rápido, llegar más lejos. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, sus promesas se cumplen. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser sus discípulos. Por eso es tan importante amar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Y Dios está preparando discípulos. Dios cuando Él llama a discipular, es enseñar su palabra. Por eso es tan importante orar, que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está diciendo ahí. Fíjate que pregunté, ¿qué opinan ustedes? Cada una dijo algo diferente. Lo que el Espíritu Santo les dijo en ese momento que era, ¿ves? Entonces les decía yo, para una persona puede ser una cosa, para otra puede ser otra, pero te llegó eso. Eso es lo importante para ti. Eso es lo importante, que conserves en tu corazón esa enseñanza que Dios te está dando hoy. Entonces Dios está buscando, Dios está buscando sus discípulos
congregando, llamando. Él está tocando todo el tiempo para que nosotros le abramos la puerta, para que nosotros lo amemos, para que nosotros lo obedezcamos, pero esa es nuestra tarea diaria también, buscarlo a Él, llamarlo a Él, pedirle a Él, obedecerlo, someternos. Eso es lo importante. Entonces miremos Isaías 42, 9. Ustedes, les hago yo una pregunta. ¿Ustedes se sienten igual después del 2020 o se sienten algo diferentes? ¿Para ustedes marcó algo en sus vidas a nivel espiritual el 2020? ¿El tiempo de la pandemia les Claro. tuvo un impacto para ustedes espiritualmente? Sí, Que sí. Rocío dice Sí, para sí. mí sí, tremendo, fue impresionante porque fue el Señor llevarnos allá, lo que dice la palabra de Oseas, ¿no? Yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Fue como sacarnos de esa vida de iglesia para llevarnos nuevamente como a esa intimidad allá. No quiero que estés en las actividades tanto, sino quiero que te dediques solamente a esa relación conmigo. A mí me pasó eso, me pasó ese volver a ese amor, a esa intimidad, a esa relación solamente con él sin interrupciones de ninguna clase, ¿no? Entonces, para mí fue muy lindo. O sea, yo siempre le digo a la gente, o sea, muchas personas dicen que la pandemia tenaz, que por aquí, para mí fue un tiempo maravilloso, porque fue un tiempo de avivamiento realmente a niveles, ¿cierto? En la vida espiritual, fue muy, muy especial. Y de ahí entonces tu vida espiritual creció, maduró, Claro. cambió, ya no vuelves Ya, atrás, o sea, ya no no, eres la misma. no. Sí, no, mira que dejé de ver la iglesia, cambió la visión que yo tenía de la iglesia, completamente, completamente, porque creo yo que fue entender verdaderamente el propósito de lo que somos nosotros como iglesia. ¿Quién más? ¿A quién les cambió también la vida espiritualmente después del 2020? Para mí también. Sí, cuenta. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí, realmente pues fue un tiempo, pues en primer lugar uno no lo esperaba, nos cayó así como de sorpresa, como que no estábamos preparados para ese momento, pero realmente el Señor nos llevó a esa situación para madurarnos, para hacernos crecer espiritualmente, para entender que Dios es lo único que nosotros tenemos, a quien tenemos que aferrarnos. A través de Cristo Jesús, de la palabra, de todas estas promesas que están en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad. Y para mí el encierro fue muy duro. O sea, saber uno que no podía salir, o sentirse uno como asfixiado y pensar uno qué va a pasar. O sea, como, sí, tenía uno un futuro como incierto, pero confiado también en la palabra. ¿Sí? Estaba jugando como esa parte material como ser humano y como también la esperanza que tenemos y la fe que tenemos en Dios. Porque a pesar de todo, uno decía, no, esto tiene que pasar, esto tiene que llegar a algo mejor. Pase lo que pase, vamos a llegar a tener algo mejor. Y yo aprendí muchísimas cosas en ese tiempo. Aprendí a ser pues más unida, más pegada a mi familia, más hacendosa en mi casa, porque para mí el oficio era tenaz y todo lo que me tocó, porque no tenía uno tampoco una empleada que lo atendiera, porque lo primero que uno tenía que decir, váyase a la empleada, uno tenía que se fuera porque no podía tenerla allí, porque era el miedo, también el temor de que nos contagiara. Entonces, a mí personalmente también me tocó afrontar todo, más con mi esposo que tampoco me podía colaborar porque ambos mayores y teníamos que estar encerrados. Y ahí aprendí que tenía que ser muy fuerte y tenía que hacer muchas cosas y las tenía que hacer
siempre con el apoyo del Señor, Qué porque bien. sin Él no podía hacer nada. O sea, me pegué más a Dios y a su palabra. Wow, qué Sentí chévere. mucho crecimiento espiritual, muchísimo. Mm, Fue un desierto y en el desierto. A mí me pasó algo mm, parecido porque yo estaba acabada de llegar otra vez a Cali, yo había llegado en noviembre y en febrero nos encerraron. Entonces yo quedé completamente encerrada en un aparta estudio, pero Dios es tan lindo que pues yo aprendí a conectarme a los servicios del pastor Darío y en esos días precisamente Fidela también me contactó contigo, con Carolina. Entonces eso fue una bendición porque volvimos a encontrarnos, encontré otra vez esa tranquilidad en la palabra y a pesar de que no iba a la iglesia, yo sentí que estaba creciendo espiritualmente más y más. En realidad que fue un tiempo de recogimiento y tenía uno más tiempo para incursionar en la palabra, podía uno ver otros programas y, y estudiar la palabra, que en realidad fue una bendición. ¿Y qué ha sido? Porque el hecho de que estemos asistiendo a este discipulado contigo fue ese inicio y que nos ha sido de gran bendición para todas. mm, Llegamos en esa época, sí, sí, aquí a claro. reunirnos otra vez contigo. A mí me llevó Estelita. Oh, Estelita fue la que me comentó. mm. Y yo, porque pues siempre ve Carolina, entonces me dijo, no, estamos en un grupo. Le dije, ay, méteme en ese grupo. Ah, bueno, bueno, qué chévere. Imagínate. Sirvió de algo la pandemia para que nos volviéramos a reunir y ver. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguna otra persona que quiera compartir? ¿No? Entonces, ¿qué dice Isaías 42? Leámoslo del 9 al 14 que nos dice. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. El 10 dice, canten al Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes. Que alcen la voz al desierto y sus ciudades, y los poblados donde Cedar habita. Que canten de alegría los habitantes de Selah, y griten desde las cimas de las montañas. Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. ¿Sigo? Hasta el 14, sí. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Bueno, ahí. ¿Qué les dice el Señor ahí? ¿Qué quiso decir ahí el Señor? Las Las, cosas pasadas se han cumplido y que ajá, ahora vienen cosas nuevas que Él ujú, las ha prometido. sí. ¿Qué más les dice? Que cantemos de alegría y gritemos con gritos de alabanza. Amén. Yo ¿Ustedes lo han entiendo, hecho? ¿Ustedes han tenido esa experiencia de cantar, de gritar, de decir cosas al Señor así con toda su fuerza, con su corazón, gritar cosas y que el Señor, como si fuera sordo el Señor, que ustedes digan algo y así con harta pasión, con harta ansias de que el Señor conteste sus oraciones? ¿Ustedes han tenido eso de ver más allá las cosas, de que no vean más el pasado, sino ver el futuro, de ver lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, que ustedes vean que el Señor les está moviendo para cosas grandes, para cosas nuevas? ¿En algún momento han sentido eso? Claro, claro que sí. Y yo tuve la experiencia ahora del 9 de febrero porque se me cruzaron dos situaciones muy complejas, que fue la operación de Jorge y el cierre del negocio del apartamento. Y yo ese Mm, día a las 3 de la tarde me fui para un baño y metí el grito al cielo porque dije, Dios mío, solamente tú puedes
hacer lo que estás haciendo, porque ya sabíamos que Jorge había salido bien de la operación, yo ya había cerrado el negocio, imagina que eso fue tan lindo que yo sentí esa alegría y yo tuve que irme a gritar, a darle gracias a Dios por esas bendiciones tan grandes que me estaba dando. Ay, gloria a Dios. Sí, porque Dios, una cosa es orar y otra clamar. amén. Clamar es Es un grito. Clamar es gritar, es con todo nuestro corazón, o sea, saber que Él es, saber que Él puede, saber que Él está contigo, saber que lo que Él dice es verdad. Cuando Él mandó, por eso nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de precursor, de la mentalidad de Cristo tiene que estar en nuestra alma. Nosotros no podemos tener la mentalidad de antes, tenemos que tener la mentalidad de Cristo, porque con la mentalidad de Cristo podemos ver cómo el Señor actúa, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor está haciendo cosas en nuestra vida. Por cosas pequeñitas que nosotros veamos día a día, uno dice, Dios mío, gracias. O sea, esto no lo vi ayer, lo estoy viendo hoy, ¿no? Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer una semejanza entre Moisés y Josué. Ustedes saben la historia de Moisés y saben la historia de Josué. Ustedes saben que Moisés, en un momento, cuando el Señor lo llamó, empezó a tartamudear y a decir, pero yo, ¿por qué si yo no sé hablar y yo qué voy a hacer y esto, y por qué no manda a otro y por qué me mandó a mí, yo qué tengo que ver con él? Y Dios quería que Moisés sacara a todo su pueblo de Egipto y pasara a la tierra prometida. Pero Moisés empezó con una mentalidad. ¿Cómo es esa mentalidad? ¿Cómo se les ocurre a ustedes esa mentalidad? ¿Qué comportamiento tenía Moisés? O sea, Estaba derrotado, o sea, como se sentía, no se sentía seguro, inseguridad. seguro, seguridad. inseguro. Inseguridad. Porque en algún momento, es que me gustaría ir a Éxodo. Vayamos a Éxodo para verlo con la palabra de Dios. En un momento le dice el Señor, pero es que no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, no se crea tanto que es usted el que lo va a hacer, lo voy a hacer yo a través tuyo. Lo único que yo necesito es que tú estés ahí, o sea, tú lo único que tienes que decir es, ¿quién te mandó? Yo soy, él me mandó. Entonces miremos Éxodo, ¿dónde está? Éxodo 3, miremos Éxodo 3. Y vamos a ver partecitas para no alargarnos mucho, sino ver la reacción, el comportamiento de Moisés, que yo lo percibo también como fidela de inseguridad, como de temor, de yo por qué, no, yo no soy capaz. Entonces, en el versículo 5, miremos el 5. 11, no, el 11, miremos el 11, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y dice el Señor, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes.
después más adelante dice en el versículo 16, y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Entonces, más adelante, en el versículo 20 dice, entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Dios es el que va a hacer todo eso, no Moisés. Después adelante, en el capítulo 4, Moisés, versículo 1, dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido? Entonces el Señor, ay, qué paciencia del Señor. Yo digo, yo me aterro de la paciencia y la misericordia del Señor. Dice el Señor, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. ¿Quién hizo eso? Dios. No lo hizo Moisés. Moisés no ha hecho nada hasta ahora. Esto es para que crean. Oigan, esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y más adelante dice, Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Le dice el Señor, llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo, porque antes la tenía con lepra. Entonces, si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda, pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. ¿Esto lo va a hacer Moisés? No, lo hace el Señor. Entonces, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. En el versículo 10 dice Moisés eso. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. O sea, hasta ahora no he entendido que no es usted, que es Dios el que va a actuar a través suyo, señor Moisés. Entonces, en el versículo 11, vuelve el Señor con qué paciencia y le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. ¿Entendiste? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven a Moisés ahí? Moisés ahí tenía miedo, tenía duda, o sea, tenía pánico escénico, porque es decir de que sí que él no podía hablar, pero él duda más es del poder como de Dios, porque si Dios le dice tantas cosas que coja la vara, que la tire al piso, es una señal de que no es él, sino el poder de Dios el que está ahí, al igual que meta su mano dentro del pecho y y le sale con lepra y vuelve y la mete y le sale sana. O sea, es lo que Carito dice. Uno a veces en la vida de nosotros dudamos del poder de Dios, de lo que Él puede hacer. Nosotros a veces creemos que nuestras propias fuerzas podemos hacer cosas y es mentira, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada
porque no tenemos ese poder ni somos suficientes para hacer sino Dios. Es Dios el que hace, el que obra, el que se manifiesta. Es Dios el que restaura, el que levanta. O sea, y no debemos ni siquiera de dudar como dudó Moisés. Y él ordena, haga esto, eso sí, Señor, cumplirlo, hacerlo, no es más, es obedecer, Amén. porque sabemos que estamos respaldados es por el grande, por el poderoso, por el yo soy. Amén. ¿Qué es lo contrario a inseguridad? ¿Qué sería lo contrario? O sea, lo contrario a que seguridad, Valentía. valentía, Confianza, la confianza en confianza. Dios. Porque un líder inseguro es un obstáculo para llevar a los otros a la tierra prometida. Para guiarlo. Porque está inseguro, porque él cree que es él el que tiene que hacer las cosas y no es él, es Dios el que está haciendo las cosas. Entonces la inseguridad no nos deja entrar a eso nuevo que Dios tiene para nosotros. Por ahí. No nos deja responder, ¿cierto? Muchas veces oímos la voz de Dios y sabemos que nos está mandando a hacer cosas, pero lo nuevo nos da temor. Nos conformamos con lo que tenemos ya, con lo que tenemos conocido, porque lo desconocido nos produce cierto temor. Entonces mejor no hago nada, me hago la de la vista gorda. Y entonces eso produce en nuestra relación con Dios como una dureza. O sea, es como yo sé que me estás hablando, yo sé que me estás diciendo cosas, pero hay un pero, yo, ¿cómo hago? Yo, ¿cómo digo? Yo que, entonces nos confundimos a veces y pensamos que son en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades y no dejamos que sea el Espíritu Santo fluyendo en nosotras, que sea Dios actuando a través de nosotras y no en nuestras limitaciones físicas, mentales, emocionales. Muchas veces la inseguridad es un síntoma de orgullo, porque la persona insegura confía en sí mismo y en sus capacidades. Entonces, si yo no soy capaz de hacerlo, no lo hago, porque soy yo, ¿ves? Entonces, las personas inseguras se vuelven también religiosas, insensibles a lo nuevo, insensibles a la palabra de Dios. Dios quiere hacer lo imposible. Y entonces yo estoy poniendo obstáculos, yo estoy poniendo limitaciones, yo estoy poniendo peros. Por eso mismo, porque lo conocido me da seguridad, pero lo desconocido demanda fe, porque no es por vista, es por fe. Yo no estoy viendo y entonces, ¿qué? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Y qué tal que? ¿Y si me pasa? ¿Y si lo otro? Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿Estás caminando por vista o estás caminando por fe? Entonces, las personas inseguras no cambian. No les gusta muchas veces la corrección. Que Dios, cuando nosotros vamos caminando, nos damos cuenta que estamos erradas, nos estamos dando cuenta que estamos yendo por un sitio que no es, tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿es por acá? Señor, corrígenos. Señor, me estoy desviando, ¿me puedes guiar? Eso requiere humildad, eso requiere dependencia, eso requiere obediencia. Entonces, las personas que son seguras son las personas que cambian, porque están siempre a la expectativa de qué es lo que Dios está haciendo. Y Dios siempre está haciendo algo en ti. Algo está haciendo. Hoy hizo algo, ayer hizo algo. Él siempre está trabajando en ti, sino que a veces nosotros no lo escuchamos. Nosotros no lo vemos, no. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo busco a Dios a mi manera. Entonces yo le digo, mira, a tu manera nunca lo voy a encontrar porque el Señor dice que es tu voluntad.
es su voluntad. Amén. Tu manera, tú tienes que crucificarla. Amén. Crucifica ¿Qué es tu lo, manera. qué No, es y lo eso contrario que decía, lo contrario de inseguridad que decía Fidela, valentía? Si ustedes se ponen a pensar en Josué, Josué fue una persona que Dios usó después de Moisés, que no dejó que Moisés fuera a la tierra prometida y le permitió a Josué entrar a la tierra prometida. ¿Por qué creen que Josué era la persona precisa para guiar a eso? ¿Por qué la mentalidad de Josué cómo era? ¿Cómo lo ven ustedes? No, pues Totalmente era diferente a la de Moisés. O sea, un esforzado, conquistador, un esforzado y valiente. conquistador. Él era tuvo la totalmente misión diferente. correcta. Él ¿Se dan tenía cuenta? más agallas, o sea, tenía más seguridad, confianza. O sea, él sí le creía a Dios. En cambio, el otro dudaba. Ajá. Fíjense que Josué confiaba más en que era Dios y no él. Hay gigantes, sí, hay gigantes. En la tierra es súper linda, hay frutos, fluye la leche y la miel, pero estamos con el Señor. Yo le sirvo al Señor, no soy yo. Entonces, el valiente no es que no tenga miedo, sino que se Es enfrenta. optimista también. Es optimista, exactamente. Esa fue la diferencia entre Caleb, Josué y el resto de los espías, ¿cierto? Que, Sí. que unos fueron negativos, no, eso es terrible, esos gigantes, eso quién sabe, nos ven como langostas, y es que así estamos, porque somos como langostas, o sea, si tú te ves como una langosta, te tratan como una langosta. Pero si Claro. tú te ves como hija de Dios, guerrera, valiente, esforzada, como hacía David frente a Goliat, no soy yo. O sea, el poderoso está conmigo. Y ese es el que mató a Goliat, no fui yo. Con una piedra mató a Goliat, no, fue el Señor. ¿Ves? Entonces, ¿cómo me veo yo? ¿Como valiente o insegura? ¿Cómo me veo yo? Como delante de Dios, el que es, el que va a ser, el que batalla por mí, el que guerrea por mí, yo simplemente soy un instrumento de Dios usada para guerrear, o como, no, yo no soy capaz, yo no puedo, eso es imposible, eso no, mejor dicho, me escondo, conmigo no cuenten. Entonces, fíjense la diferencia y lo que repercute para nuestra vida espiritual. Es súper importante tener una mentalidad más de Josué que de Moisés, más de valiente que de inseguridad, más de la presencia de Dios que de confiar en mis fuerzas, de que sea yo, ¿no? Entonces, es cuando nosotros vemos a Josué, vemos que él tenía una intimidad con el Señor. Él estaba con el Señor todo el tiempo. Hay una palabra muy linda, voy a buscarla en dónde está, porque es cuando Moisés ya casi le está diciendo a Josué que lo va a seguir. Y dice la palabra que Josué nunca se apartaba de la carpa, de la presencia de Dios. Josué todo el tiempo permanecía en la presencia de Dios. Entonces, eso nos da a indicar que nunca se apartaba. O sea, que él dependía totalmente de Dios. Porque es que sin Dios no podemos hacer nada. Si nos falta esa intimidad con Dios, estamos flaqueando, estamos débiles. Y con el Señor es que somos fuertes. Él es nuestra fortaleza. Entonces, Carito, dime. ayer tuve una visita de un hermano de mi esposo y él me preguntaba que yo cómo estaba haciendo para sobrevivir. Sí, Y yo le decía a él que yo solamente dependía de Dios. Yo le decía, es que Dios me mostró
de que yo no necesito de depender de un hombre para salir adelante. Y Dios me mostró de que es Él. Con Él lo tengo todo, con Él es más que suficiente. Y Dios me ha sostenido porque así ha sido. Dios me ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Le he dicho, Dios ha colocado personas que yo no conozco porque la verdad que personalmente no las conozco. Y han sido bendiciones que Dios ha hecho y que Dios me ha demostrado. No necesitas de nadie más que de mí. Amén. Y yo qué estoy haciendo, estoy creyéndole a Dios de que yo no necesito de nadie porque estoy en un proceso de transición. Ajá. Es un proceso de transición. Yo le decía, ustedes no tienen que decir de que yo los he llamado y les he dicho, no tengo para esto, no tengo para aquello, me falta para esto. No, porque gracias a Dios, porque yo digo, gracias a Dios, si me ha sostenido hasta el día de hoy, me seguirá sosteniendo. Amén. Y con Ujú. este proceso de ver de que tanta gente, porque yo le dije, ustedes me dejaron sola, me dieron la espalda, pero Ujú. en este proceso me pude dar cuenta que yo no dependía de nadie, más Amén. que de Él. Y Dios es Amén. tan, le dije yo, y Dios es tan grande, o sea, yo le decía a Él, Dios a mí me ha demostrado tanto amor, porque es que Dios le da un amor puro, un amor incondicional, un amor Amén. tan limpio. Y yo no sabía, o sea, yo como que se me venían las lágrimas diciéndole a él y yo decía, en mi boca no hay palabras para expresar lo que es Dios, de verdad, porque es que Qué si Dios dice lindo. en su palabra que Él no me va a dejar sola, que Él es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos, Él es mi esposo y me está consintiendo y me está sosteniendo. Amén. Amén. Ello me Amén. está sosteniendo. Yo dije, Dios, o sea, nosotros tenemos es que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de ese Dios tan grande, tan maravilloso, ese Dios que sinceramente es puro amor, porque es un Dios que Amén. solamente es amor y nos ama Así. a pesar de, y él apenas me miraba y se quedaba así y se quedó callado, o sea, se quedó callado porque o sea, no encontraba qué decir, él se Y va quedó a ver, callado. o sea, está haciendo testimonio vivo de la grandeza, del poder y Bendición. de la majestad de Dios. Porque tú sentiste que ellos te fallaron, la familia de tu esposo. Tú Sí, sentiste que te tanto fallaron la a tu familia Pero mía familia. como la mira, familia de él. sí, pero mira, ellos son Pero cristianos, él ¿no? nunca nos falla. Los hermanos son cristianos, ¿no? Carito, ahí hay un pastor y el otro Ah, va a la congregación de él y el que vino ayer es muy católico, ajá, es ah, católico, o sea, ajá, pero y yo le decía, y hay otro que también es cristiano y ese me llamó hoy que cómo iba. sí. Entonces yo le decía, no, o sea, solo Dios, porque es que nadie más, solo Dios. Yo le decía, si Dios dice su palabra de que hay que desamparar a las viudas y a los huérfanos, pues Él a mí no me ha desamparado. Amén, Él ujú, no me ha desamparado, así todo el mundo me haya dado la espalda. Dios ha estado ahí, porque Dios es un ujú, Dios fiel y Él no amén. miente, su palabra es verdad. Ah, Yo le decía, mira, Él o no es, sea, todas esas palabras que estás diciendo ahora, esas son experiencias propias que nadie te las ha enseñado, sino que Dios te está mostrando. Y ese va a ser el testimonio tuyo, ese y le, testimonio vivo. yo le decía a Él, Dios me está preparando para cuando yo ser una mujer más fuerte, porque yo voy a ser o estoy siendo una mujer más fuerte y Dios me está preparando porque esto que me está pasando no me pasa solamente a mí. Ajá, Yo le decía, ustedes van a pasar por un proceso como el que estoy pasando yo. Y Dios me está mostrando y me está enseñando y me está adiestrando para cuando suceda eso, desde que la persona, obvio, esté dispuesta, yo voy a estar ahí. amén. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ese proceso, porque yo ya sé Ya, qué se siente, ¿qué se porque siente?
porque es. yo sé el dolor, la angustia, Amén. yo sé todo lo que se pasa para haber perdido su pareja, su esposo, su amigo, su confidente. Y yo voy a estar ahí apoyando, levantando, restaurando, dando Amén. compañía. Amén. Entonces, ese es el Entiendo. proceso en el que Dios me tiene a mí, en ese proceso de transición, porque yo lo estoy llamando así, un proceso de transición. Sí, Amén. porque Él Eso, sabe nuestras necesidades. Y mira, tú dices, en un momento uno dice, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? Pero ¿cómo va a ser? No, yo no puedo. Pero entonces, Señor, tú estás mirando tu fuerza. ujú, ¿No entiendes? Entonces, cuando tú te pones a pensar, pero si Dios es todopoderoso, y le viene pan y le pone en la mente a otra persona, lo que tú necesitas, eso le pone en la mente a otra persona. ¿Me entiendes? amén. Quizá la persona que tú menos esperas, porque tú estás esperando de tu persona que están alrededor, la familia de tu esposo, la familia tuya, pero el Señor viene pan y se lo pone a otra persona. Es que el Señor es muy grande, es que Porque Él nosotros sabe. Hermoso. tenemos que tener a Dios como un Dios grande, no un Dios Sí, pequeñito. Y lo que sí. vemos nosotros, vemos hasta la pared, esa es la limitación. Y entonces uno mira alrededor y dice, tengo a fulanito, menganito y este me falló, este también, y no miramos a Dios, que Dios está viendo de arriba hacia abajo y no Mm, nosotros que no miramos sino hacia el frente. Entonces, así es. ahí es donde está nuestra visión, ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos espirituales para poder ver las cosas como tú las ves, Así para es. saber qué es lo que tú estás haciendo en mi vida y entender la razón y el propósito de todo lo que me está sucediendo, porque todo tiene un propósito y tú lo Amén. entendiste. O sea, hay personas que se demoran en entender hasta que al final, ay, era para esto. Tú lo entendiste ya. Tú ya lo tienes claro, ¿ves? Entonces, Sí, como ya lo tienes claro, es trabajar en eso, en todos los días rendirse, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora sí, cómo es? Y ahora me falta esto, y ahora me falta, entonces tú eres mi proveedor, tú eres mi amigo, tú eres mi esposo, tú eres mi amante, tú eres mi amado, tú eres, entonces aquí estoy, y y te derramas delante de él, así porque es. tú ya sabes, tú dices que estás en un proceso de transformación, exactamente, entonces, ¿cuál es ese proceso? Crecer, 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 no quedarnos en el ayer, ¿no? Yo tengo que avanzar, todos los días son nuevos, todos los días son una nueva esperanza, Oportunidad. una nueva oportunidad que Dios me da para ver cosas nuevas. Y uno dice, bueno, Moisés fue influenciado por su cultura familiar, ¿cierto? Porque él estaba en Egipto y Dios tuvo que llevarlo al desierto y tuvo que desocupar toda esa cultura que Moisés tenía, su contexto social. Fíjate que Moisés era muy impulsivo. Él mató allá en Egipto, mató a una persona, ¿se Sí, acuerdan? Y sí, después las quejas de su pueblo y que las críticas y el juicio. Y Moisés tuvo arrebatos de ira cuando vio a su pueblo que había sido desobediente, cuando él estaba con el Señor que le estaba dando las las leyes instrucciones. escritas y bajó y encontró al pueblo adorando un becerro de oro. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Tirar las tablas de la ley, muerto de la ira, del enojo. Entonces, todo eso Dios lo ve. Dios ve nuestras reacciones, Dios ve nuestra cultura, nuestra influencia. Y Moisés era muy influenciado por otros. Y ahora no, Adán no tuvo esa imperfección. Adán tuvo todo perfecto. Adán estaba en el Edén, todo, pero ¿qué pasó con Adán? Su interior. En su interior fue lo que permitió corromperlo. O sea,
es ver lo que hay en nosotros o cómo nosotros estamos siendo influenciados por nuestra cultura. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús vivió en un tiempo muy difícil, tiempo de los romanos, era un contexto súper hostil, o sea, era terrible. Pero ¿qué pasaba con Jesús? ¿Él se dejó influenciar? No. Él hizo lo que tenía que hacer, a pesar de las circunstancias difíciles, conflictivas del gobierno, de toda la sociedad en que se presentó. O sea, él no dejó que la cultura lo influenciara. Jesús sabía claramente para qué vino, para qué fue hecho, para qué fue diseñado y cuál era su misión aquí en la tierra. Y muchas de las cosas que uno ve en los evangelios, uno dice, uy, no, pero es que yo donde estoy viviendo es que no se puede, no. Ahora, por ejemplo, la situación en Colombia, la situación aquí en Estados Unidos, uno dice, no, pero aquí a quién le comparto yo. No, no, o sea, donde estamos, o sea, en el círculo en que estamos, ahí es donde tenemos que ser fuertes, valientes y proclamar la palabra de Dios, porque para eso estamos, para ser discípulas de Dios, para hablar la palabra de Dios, para decirle, Señor, en dónde, cuándo, cómo, a qué horas. Donde tú me sembraste, donde tú me plantaste, ahí es donde yo quiero florecer y dar fruto. Entonces, muchas veces nos dejamos engañar porque el contexto, la circunstancia, la situación, no. ¿Qué es lo que tienes tú en tu corazón? A Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo es el que me guía, es el que me orienta y es el que va a poner las palabras en mi boca para hablar o para callar o para dar testimonio es él el que me mueve, ¿sí? Ese es. Pero mira dónde llegó la cuestión de Adán y Eva. Por Adán complacer a la mujer, se olvidó completamente de lo que le dijo Dios. Amén. ¿Entiendes? Por complacer a su mujer. No, con Dios no se puede complacer a nadie. Claro, claro. Sí. Ni a hijos, ni a nadie. A nadie. Mira, ahí hay una muchacha dominicana. Cuando yo voy a Santo Domingo, ella que me arregla las uñas, ella tuvo una bebé, ella es cristiana. Todos los días ponía un mensaje hablando de la palabra y todo. Desde que tuvo la bebé, solo habla de la bebé. Ay, mi bebé. Ay, pero mira, ay, mi cosita linda. Ay, jamás ha vuelto a mencionar la palabra. Digo yo, bueno, aquí hay idolatría. Claro. Aquí hay idolatría. Sí. Que es, por ejemplo, la mentalidad de Moisés, si ustedes se van a dar cuenta, todo lo que hacía Moisés era Moisés el que lo hacía. Toque la piedra, ponga los pies en el piso para que el mar se abra en dos, era Moisés. Tenía que tocar, tenía que golpear, tenía que decir, Y no es eso, porque eso se vuelve idolatría hacia personas humanas que sin querer, podemos nosotros fallar también en eso. En que, ay, fulanito, no es que ese fulanito llega y hace así y eso tumba a todo el mundo y eso no, eso dice una y ya ahí mismo, no, eso es idolatría de personas. Claro. Nosotros tenemos que saber y entender que no es el ser humano, no son las personas, que es el mismo Dios usando a las personas y las usa de mil maneras y usa a cualquier persona. Entonces, eso nos tenemos que, Josué, por ejemplo, Josué en el 24 dice, versículo 14 dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor y ya.
Aquí les dejo esto como para que examinen su corazón y miren cómo está su corazón. Cada persona tiene una relación personal con el Señor. Entonces, no es que venga fulanito y les diga, esto es lo que se tiene. No, el Espíritu Santo es el que nos tiene que redarguir, nos tiene que enseñar, nos tiene que hablar, nos tiene que corregir muchas veces por si estamos en el camino errado o no. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra misión como discípulas? ¿Estamos enfocadas en el pasado? ¿Estamos enfocadas en lo que viene? ¿Quién viene? El Señor Jesucristo. ¿Nos estamos preparando para eso? ¿Nos estamos preparando cada día más para ese acontecimiento? ¿O estamos todavía pensando en lo que pasó hace tanto tiempo y tan rico que era y no sé cómo, y ahora tan distinto? No, ya, o sea, hoy es distinto. Hoy el Señor te está mostrando cosas nuevas. Aprovéchalas. Aprovecha todo lo nuevo que Dios te está mostrando. Entonces, en lugar de concentrarnos en lo que pasó, concentrémonos en lo que viene, que lo que viene es muchísimo mejor. Es la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es examinar nuestro corazón todos los días y mirar qué es lo que hay, qué mentalidad tengo. ¿Qué mentalidad tengo? Si yo tengo miedo, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. ¿Qué me ha dicho Dios que todavía no he hecho y no lo he hecho por temor? Porque, ¿qué pasará? ¿Y será que yo sí soy capaz? No, eso del pasado ya no sirve. Ya renueva tu mente. Tenemos una etapa nueva para ser más sensibles a la voz de Dios, para ser más sensibles al Espíritu Santo, para obedecer más su palabra, para ponerla en práctica. Leo algo, aprendo algo, aplíquelo, aplícalo, sin pensar, o sea, simplemente obedezco, que el resto lo hace Dios. El resto Dios sabe qué es lo que está haciendo. Porque si nos mantenemos con esa actitud de Moisés, pero es que yo, pero es que mire, pero es que, ¿y qué pasa si yo digo, y qué tal que no, y qué tal que pase esto, y qué tal? Perdiste. Vas a estar en el desierto hasta que te diga el Señor, no, mijita, usted para la tierra prometida, sí, me lo llevo más bien. ¿Eh? Entonces, queremos ver la tierra prometida, dime, Rocío. Y también el tema de la palabra que el Señor nos da, ¿cierto? Es para cada una. Entonces, ese tema de estar mirando, como nos dice el Señor en su palabra, ¿no? La paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo de nosotros, ¿no? También esa parte es importante, que nos es mucho más fácil ver como los fallos en los otros y no en nosotros mismos. Entonces nos ocupamos muchas veces de estar pendiente de que los otros hacen o no hacen y si, ¿cierto? De si están creciendo o no creciendo y no nos ocupamos de nuestro propio crecimiento. Amén, amén. Pero a veces, por ejemplo, en el caso que yo expliqué, esta muchacha siempre me mandaba un mensaje bonito, hasta lo que tuvo la niña. Desde que tuvo la niña, solo habla de la niña. Ya se olvidó de Jesús. Pero Bueno, es que se nota porque pero te lo eso, mandaba. ella en algún momento, Sí, se va a el dar Señor cuenta. nos dice, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de todo lo que nosotros decimos, de todo lo que nosotros Sí. hacemos. No somos nosotras las encargadas de decir o no No. decir. No, yo no Simplemente digo, yo no le dije nada. examinamos nuestra vida, examinamos nuestro corazón y pensar que nosotras somos instrumentos útiles para Dios. Entonces, nosotras ya estamos en un plan donde el Señor dice, bueno, Josué, pasa a la tierra prometida y mira, sé valiente. Lo único que te pido es que seas valiente, que medites de día y de noche la palabra, que la reflexiones,
que la memorices y yo estaré contigo todos los días, no tengas miedo. Esa es la clave del éxito. Entonces, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy aplicando, estoy siendo sensible, no endurezcamos el corazón cuando oigamos la palabra de Dios, cuando oigamos su voz. Entonces, dependamos de Dios, más de Dios que de cualquier otra cosa. Dependamos más de Dios, que nuestro mayor éxito va a ser ese, la dependencia, la sumisión a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se va a manifestar, es cuando Él le manifiesta. Yo pongo, por ejemplo, cuando pongo en el chat alabanza, es como necesitamos entrar a la presencia de Dios y no decir nada. O sea, quedamos callados, como Señor, esto es para ti. Yo quiero alabarte, quiero adorarte, pero quiero es no pedirte nada, simplemente estar en tu presencia, aunque sea media hora, pero saber que tú me estás abrazando, tú me estás consintiendo y yo te estoy alabando. Mientras tanto, yo te estoy adorando. Entonces, es un tiempo donde necesitamos ese tiempo con Dios. Necesitamos ese tiempo porque a veces el corre, el agite, el acelere, las preocupaciones, la ansiedad, el pensar una cosa, no nos deja el tiempo para decir, Señor, yo estoy en tus manos. O sea, yo lo que quiero es adorarte, alabarte, rendirme a ti. No te quiero pedir nada, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, así como explicaba Gloria, o sea, todos esos atributos que el Señor nos pone en nuestro corazón para decirle a Él. Entonces, de esa manera es que en nuestro corazón se va a manifestar algo diferente. Es nuestra relación con Él, ¿no? La semana pasada hablábamos, no es tanto qué es lo que Dios me está dando, qué le estoy yo dando a Él, porque es una relación. O sea, cuando en una relación yo solamente dependo de qué me van a dar, y que es que usted no me da nada, es que si no me dice te amo, yo tampoco le digo que lo amo. Y si usted no me llama, yo tampoco lo llamo. Y si usted no me dice, yo tampoco le digo. Eso no es una relación. O sea, si a mí no me están dando nada y me nace hacerlo, yo le digo. Así no me diga te amo, lleva 8 años sin decirme te amo, le voy a decir que lo amo. O sea, no importa. Pero es romper con esa conciencia de que si no me dan, yo no doy. Si no me llaman, yo no llamo. Si no. Porque le están llevando la contraria a la La palabra. relación es un dar y recibir, un dar y recibir, un dar y recibir. Entonces, cuando estamos en la relación con Dios también, ¿qué le estamos dando a Dios? Le estás dando alabanza. Él le encanta la alabanza. Él dice que en medio de la alabanza Él está ahí. Y además la alabanza, además de ser un arma espiritual poderosísima para ahuyentar al enemigo, porque a veces nos meten cositas en la cabeza, en la mente que necesitamos alabar, necesitamos adorar al Señor, necesitamos concentrarnos, apartarnos del mundo y concentrarnos en nuestro Dios, en nuestro papá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué opinan?